¿Sabías que hay un tipo de renta vitalicia en la que tras el fallecimiento el beneficiario, como puede ser el cónyuge, la puede seguir cobrando e incluso puede que cobre la totalidad de la cantidad invertida? Soy Jesús Aguilar, asesor financiero certificado, y te voy a contar los secretos de la renta vitalicia desde dentro. Existen muchos mitos con la renta vitalicia, muy poca gente realmente la entiende. Pero cuando acabe este vídeo tú formarás parte del grupo que sí la entiende y sabe cómo puedes sacarle provecho, en qué casos conviene contratarla y en qué casos no. Esto último es muy importante porque me he encontrado muchos casos de clientes a los que su banco le ha ofrecido renta vitalicia, precisamente para casos donde no tenía mucho sentido, donde el cliente no se podía aprovechar de lo mejor que tienen las rentas vitalicias. Seguramente en algún punto de tu vida también te la van a ofrecer a ti, así que cuanto antes la entiendas, mucho mejor. Vamos a dividir el vídeo en 3 bloques. En el primer bloque explico para quién son las rentas vitalicias y en qué casos realmente merecen la pena. En el segundo bloque, con esto hay muchísima confusión, explico qué tipos de rentas vitalicias existen, porque hay muchos tipos. Y en el tercer bloque explico la tributación de las rentas vitalicias, cómo puedes sacarle un extra de rentabilidad aprovechándote de la reducción en el cobro y de la exención por reinversión. Además, en este bloque pongo un ejemplo donde lo vas a ver todo muy claro. Y al final del vídeo te dejo las claves imprescindibles para que puedas decidir si te conviene o no una renta vitalicia en tu caso particular. Así que yo que tú me he quedado hasta el final. Vamos con el primer bloque. Mientras que productos como los fondos de inversión son adecuados para el 99% de los inversores gracias a su flexibilidad, su liquidez, rentabilidad y tratamiento fiscal, las rentas vitalicias son para casos en específico. Cuando se va a crear una renta vitalicia se tiene en cuenta la siguiente información: edad y sexo del cliente para determinar su esperanza de vida, capital inicial para constituir la renta vitalicia y el tipo de renta. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay casos donde se piden más datos, pero con esta información y con los tipos de interés actuales, la aseguradora o los bancos te podrán calcular qué cantidad va a recibir mensualmente o con otro tipo de periodicidad. Si tienes una buena cartera de inversión, no la que te hace el del banco, lo normal es que te salga mejor invertir en esta cartera, le va a sacar más rentabilidad. Entonces, ¿para qué casos en concreto son más interesantes las rentas vitalicias? Vamos a ver 4 casos. El primero es el más típico, la gente que valora mucho la seguridad. A mí dame 2.000 euros al mes actualizado a la inflación y ya sé que no me va a faltar de nada. Por supuesto, no tienes que invertir todo tu dinero en la renta vitalicia, puedes tener parte de tu patrimonio destinado a hacer una renta vitalicia y parte en fondos de inversión, por ejemplo. La renta vitalicia puede servir como complemento de 500, 1.000, 2.000 euros al mes. Segundo caso donde las rentas son interesantes, si ha acumulado una alta plusvalía en fondos de inversión o en un inmueble. Esto lo veremos en detalle en la sección posterior sobre tributación. Tercer caso, y este es muy interesante, puede hacer una renta vitalicia para dejársela a personas en situaciones especiales. Imagínate que tiene un hijo con una drogadicción o con una enfermedad mental. Puede que no te sientas cómodo dejándole una gran suma de dinero después de tu fallecimiento, pero sí sería una buena solución dejarle una renta mensual con la que te quedes tranquilo de que no le va a faltar de nada. El cuarto caso, muy útil también, es para dejársela al cónyuge. Quizás tu marido o tu esposa no sabe mucho de inversiones y temes que si a ti te pasa algo, va a llegar el del banco tras la herencia y va a intentar colársela con algún producto que no va a ser muy bueno. Pues bien, para evitar que tu pareja tome una mala decisión financiera por desconocimiento, puedes constituir una renta para asegurarte de que no pasa necesidades, que va a tener ese salario mensual pase lo que pase. Mucha gente estará pensando, pero si la renta vitalicia es para mí y si yo fallezco ya se pierde ese dinero, ¿no? Pues no tiene por qué. Vamos a pasar al segundo bloque. Durante el vídeo la estoy llamando a todas rentas vitalicias como nombre genérico y más conocido, pero el término correcto son rentas aseguradas o actuariales. La primera división que tenemos son rentas temporales y rentas vitalicias. Las rentas temporales se reciben durante X años. Quiero una renta de 1.000 euros al mes actualizada a la inflación durante 10 años. Vale, pues eso te cuesta tanto. Las rentas temporales pueden ser de dos tipos. Rentas temporales puras, tras el fallecimiento se deja de recibir la renta, y rentas temporales reversibles. Tras el fallecimiento se sigue pagando al beneficiario, que normalmente es el cónyuge, y se le paga la misma cantidad o un porcentaje de la misma. Por poner un ejemplo, tú podrías configurar una renta temporal de 12 años y que si fallece antes de esos 12 años se le pague el 30% al beneficiario, que puede ser tu cónyuge o tu hijo. Como es lógico, una renta pura te va a dar más dinero al mes que una renta reversible. Bien, eso eran las rentas temporales. Ahora vamos a las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias son de 4 tipos. Tienes la renta vitalicia pura, igual que las temporales, tras el fallecimiento ya se deja de pagar.
tienes también la renta vitalicia reversible, al igual que la temporal, tras el fallecimiento se le pasa al beneficiario, es decir, se le sigue pagando en su totalidad o en un porcentaje. El tercer tipo son las rentas vitalicias sin consumo. Estas son muy interesantes, aquí no se reduce el capital aportado. Los beneficiarios tras el fallecimiento van a recibir todo el capital. Lógicamente la cantidad que se va a recibir mensualmente no va a ser muy alta, y cabe decir que antes de 2018 esto era así por defecto, pero tras 2018 tienes que indicar de manera explícita que quieres este tipo de renta vitalicia. Y finalmente el cuarto tipo son rentas vitalicias con reembolso. A diferencia del anterior, aquí sí se va consumiendo el capital aportado y el beneficiario recibirá la parte no consumida. Es decir, si pusiste 300.000 euros, has ido recibiendo rentas todos los meses y falleces cuando has consumido 100.000 euros, los 200.000 euros restantes se les pagará a los beneficiarios. De nuevo, y como es lógico, una renta vitalicia pura pues te dará más cuantía mensual que una renta vitalicia sin consumo. Cada familia es un mundo y lo bueno que sean tan configurables es que se pueden adaptar bastante a cada situación. Habrá personas que prefieran sacrificar parte de la rentabilidad que le da una inversión en fondos de inversión por saber que si fallecen dejan a su cónyuge con un salario de por vida y que encima ese dinero no se pierde, sino que pueden seguir cobrándolo los hijos. Habrá también otros casos que no tengan hijos o no quieran dejar herencia por algún motivo y prefieran consumir ese capital y disfrutar de esas rentas más altas mensualmente. Como digo, las opciones son muy configurables y se pueden adaptar a cada caso. Finalmente vamos con el bloque 3, interesantísimo, el de la tributación. En el vídeo de 12 claves fiscales que utilizan los ricos para pagar menos impuestos y que tú también puedes utilizar, hablamos ya de la exención por reinversión en renta vitalicia y la reducción en el cobro de la misma. Es decir, si tenía una ganancia patrimonial, vende el piso, los fondos, las acciones, no pagabas por las plusvalías si lo reinvertías en una renta vitalicia bajo ciertas condiciones que vamos a ir viendo. Y del dinero que cobrases por esa renta vitalicia no tendría que tributar todo, sino una parte pequeña. Pero ojo, aquí estamos excluyendo los planes de pensiones, estos no se benefician de esta exención ni de esta reducción. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda muy bien. Juan, mayor de 65 años, primera condición, compró fondos de inversión o una vivienda, me da igual, por 100.000 euros y lo vende por 300.000 euros. Por esas ganancias patrimoniales de 200.000 euros tendría que pagar aproximadamente 45.000 euros en impuestos. Pero Juan decide hacer una renta vitalicia y lo hace antes de que pasen 6 meses de la venta. Segunda condición, muy importante cumplirla. Hacienda establece un límite de 240.000 euros. Este límite es la cantidad con la que constituye la renta vitalicia. Esto es algo un poco lioso, pero que lo va a entender en un momento. Si hace una renta vitalicia con 300.000 euros, esto está superando el límite de los 240.000 euros que establece Hacienda. Es decir, se está quedando 60.000 euros por encima del límite. Aquí lo que toca hacer es una proporción para saber qué parte está exenta y qué parte no. Bien, 240.000 euros, el límite son el 80% de 300.000 euros, la cantidad con la que se quiere constituir esta renta vitalicia. Por lo que el 80% es lo que está exento y el 20% pagaría impuestos. Ya tenemos los porcentajes. Como la ganancia patrimonial era de 200.000 euros, 300.000 menos 100.000, el 80% está exento y el 20% paga impuestos. El 20% de esos 200.000 euros serían 40.000 euros que sí tributan. Nos vamos a la tabla del ahorro, rellenamos tramos y eso nos da unos 8.280 euros que pagar a Hacienda. Fíjate, de 45.000 euros que sí va a llevar a Hacienda a solo 8.000 euros. Y eso que incluso habíamos superado el límite, pero aún así el ahorro de cara a Hacienda es bastante considerable. Pero vamos un paso más allá, ¿cómo tributan esa renta vitalicia que está cobrando Juan? Como tiene más de 70 años, solo tributa el 8%. Dejo aquí la tabla de cómo avanza este porcentaje de exención según la edad. Si cobrase al año, por ejemplo, 10.000 euros, solo tributaría el 8%, es decir, 800 euros. Estos 800 euros se irían a la tabla del trabajo junto a su pensión y a sus posibles ingresos por alquileres, y tributarían según su tramo marginal. Claves finales imprescindibles con las que te tienes que quedar. A la renta vitalicia como producto financiero no le va a sacar una gran rentabilidad. Su punto fuerte no está ahí. Su rentabilidad se hace más atractiva por la fiscalidad. Para que en tu caso concreto la aproveches bien, tienes que tener una buena exención en las ganancias patrimoniales por reinversión en renta vitalicia y por la reducción en el cobro de la misma.
Asegúrate de estar aprovechándote de ella en tu caso. Son muy configurables y pueden serte muy útiles en determinados casos, como gente dependiente, herencias que quieras dar poco a poco, dejar un salario de por vida a tu cónyuge, etc. Última clave y súper importante, te saldrá mejor hacer la renta cuando los tipos de interés estén altos. Y si ya tienes cierta edad para aprovecharte especialmente de esa reducción en el cobro. Si crees que para tu caso tiene sentido, puedes contactarme y te la calculo. Te dejo un enlace de cómo puedes contactarme en la descripción de este vídeo. Y no te pierdas este vídeo sobre el oro. Estamos en un año histórico y es vital que tomes una buena decisión respecto al mismo.